Bueno, soy Camilo Eduardo Umaña Hernández, soy hijo de Eduardo Umaña Mendoza, de Patricia Hernández. Mi papá fue el primer representante de las víctimas desaparecidas del Palacio de Justicia, de sus familiares. Soy yo también abogado, mi padre lo fue también, fue asesinado en 1998, el 18 de abril. Eh, yo también opté por el derecho, también he optado por temas de derechos humanos. Actualmente me desempeño como viceministro de Justicia y pues mi historia con el Palacio de Justicia ha tenido muchas relaciones en el sentido de desde pequeño ver pues el drama humano que corresponde a la desaparición forzada de un niño, y lo que hacía mi padre era invertir usando el derecho como una forma de potenciar esas reivindicaciones sociales y adaptar las formas jurídicas a las necesidades humanas de las comunidades, que muchas veces falta y mucho en la labor del derecho en sí. En últimas, una labor de humanismo social aplicada y concreta, vivida, y esa frase de más vale morir por algo que vivir por nada, la labor ética de no retroceder, de entender que solamente hay una forma de vivir, y esa es reivindicando los principios y los valores, esa es estando al lado de las personas más desfavorecidas. Eso se dice a veces muy fácilmente, pero hacerlo eso una forma de vida es tremendamente exigente. Defendió los derechos universales de los pueblos, los derechos humanos. Luchó contra el policratismo y contra las diferencias pluriétnicas. Luchó por una patria mejor. Defendió y entregó su vida a buenas causas. De modo que estamos muy orgullosos de él. Mi padre era un abogado defensor de derechos humanos en la época de los hechos del Palacio de Justicia. Eh, Resulta que diferentes personas integrantes de las familias comienzan a buscar a alguien que los socorre y que les ayude en esa búsqueda. Muchos de ellos no encuentran a nadie o los remiten siempre a una misma persona, que era mi padre. Mi padre termina recibiendo por diferentes vías la voz de diferentes familias que están buscando a sus seres queridos en el contexto de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. Las familias comenzaron a organizarse, a buscar ese acompañamiento, desde buscar en medicina legal, hasta buscar los días después en los cementerios, hasta buscar en los días después en los hospitales, y preguntar. Fue acompañado por mi padre. En muchos de esos casos, las familias tuvieron el desespero de acudir a muy diversas instituciones, no encontraron ninguna respuesta. El caso se encarriló alrededor entonces de esta identidad de grupo que se fue conformando de una forma un poco aleatoria, una cantidad de personas que, si bien trabajaban en un mismo sitio, muchas de ellas no se conocían, o algunas tenían alguna noticia las unas de las otras. Y este grupo se fue conformando alrededor de esa reivindicación de encontrar a sus familiares. Mi padre llevaba muchos casos pro bono, muchos casos para auxiliar a personas que no tenían recursos, que en su mayoría también era el caso de los familiares de la cafetería del Palacio de Justicia. Y por ende, pues en estos casos, mi padre trató de llevar a cabo una lucha un poco contra molinos, en ello, pues su situación económica no era la mejor. Mi padre perdió su oficina, mi padre hacía parte del colectivo de abogados. Ellos tuvieron una fuerte discrepancia, y eso hizo que mi padre se separara de ese proceso, pese a haberlo fundado. Y en su propia oficina, que fue a recalar en el lugar donde nosotros vivíamos, llevó a cabo pues toda esta investigación y estos procesos hasta el día que lo asesinaron. De que a Irma Franco la capturaron y la desaparecieron miembros de organismos de seguridad del Estado con la anuencia del gobierno nacional, encabezada por el entonces presidente de la República, Belisario Betancur. Y es bueno advertir que en la justicia penal militar reina la impunidad. A pesar de las plenas pruebas de la aprehensión y desaparición, ninguno de los autores materiales intelectuales está detenido y está encarcelado. Doctor, sobrenombres tiene usted, por ejemplo, en el proceso. Mire, hay cosas tan aberrantes como todo lo que sucede
en lo que Eduardo Galeano llamaría como la democradura colombiana, que en uno de los múltiples cuadernos por el año de 1986, miembros del B2 del batallón en ese entonces Charly Solano denunciaron con grabaciones que aparecen dentro del proceso entregados por la Procuraduría quiénes estaban capturados, quiénes estaban siendo torturados y a dónde los llevaban y en qué instalaciones. Allí aparecen, por ejemplo, en ese momento, David Celis, Jaime Beltrán, según ellos, Hernando Fernández y Carlos Rodríguez. Lo mismo que Luzmeri Puerta o Puerta, dicen así, Nora Esguerra y Rosa o Margarita Castiblanco. Vea lo curioso, después en el transcurso del proceso, yo asumo los casos de familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia y todos estos nombres corresponden a los nombres en su gran mayoría de empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. Ha habido unas fuertes redes de negación y de mentira que se han trazado en torno a ellos y hay todavía mentiras que se deben vencer. Además de eso, los hechos del Palacio de Justicia, por lo paradigmático, son muy aleccionadores para la sociedad. Enseñan la importancia de respetar la institucionalidad, de respetar la rama judicial, de respetar las decisiones de la justicia, pero un respeto ceñido a un criterio de derechos humanos y de comprensión de lo que ocurre. Justamente el respeto por las instituciones pasa por el respeto también de quienes integran las instituciones, respetar el valor de los derechos humanos, respetar la vida de las personas es un deber mínimo de quienes componen las instituciones. Por ende, el Palacio de Justicia muestra en ese sitio quemado hasta las ruinas, en esas personas desaparecidas por tantísimos años, en esos familiares y esos abogados nuevamente perseguidos y hostigados, muestra la importancia de tener una sociedad que en su memoria recuerde las lecciones para construir no solamente un presente, sino sentar las bases para el futuro y también entender los mínimos éticos que debe tener cualquier sociedad en conflicto. Y eso hace parte de una sociedad mucho más reflexiva de la que hemos tenido, pero también hace parte de reconocer que hay una cantidad de personas que le han apostado a la paz, le han apostado a la memoria, le han apostado a la justicia, cuya memoria merece ser reivindicada y merece ser reconsiderada para construir una sociedad realmente digna y que se precie de proteger la vida como valor humano.